mucho gusto saludarlos para que juntos hablemos de docencia con respecto al Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva y lo que nos están pidiendo estos dos productos, el programa de mejora continua y el programa analítico. Vamos a ver un esbozo en una primera parte que nos vamos a basar en las orientaciones que ya publicaron y posteriormente vamos a ver un ejemplo de cómo unir estos dos programas de manera muy sencilla. Recuerden, colegas, no hay recetas. Este solamente es una opción que yo les presento. Puede estar bien para ustedes, puede estar mal, pero al final la construcción que nos permite la nueva escuela mexicana es que debe ser desde el centro de su escuela. Ahí desde donde se debe de construir y este simplemente es un esbozo. Espero te ayude, espero te sirva para que tengas un poco de mayor claridad en esta fase intensiva del consejo técnico que arranca ya. Ok, pues como ya vimos, voy a hacer un esbozo sobre el programa de mejora continua y el programa analítico. Bueno, hay que recordar, importante, si bien el programa analítico y el PMC se basan en un diagnóstico, no se trata de hacer dos diagnósticos, sino de integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos de acción que se relacionan y complementan. El primero, que hace referencia al programa analítico, tiene que ver con la contextualización de los contenidos y PDA, y el segundo, que tiene que ver con el programa de mejora continua, tiene que ver con la gestión de la escuela. Muy bien. Ahora, siempre hay que tener en la mente estas tres palabras que conviene analizar, cambiar y transformar. Hay que recordar, colegas, que la lectura de la realidad es fundamental para este ejercicio que vamos a realizar el 21, 22 y 23 de este mes. Y dice así, leer la realidad es un ejercicio fundamental para vislumbrar aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en que podemos hacerlo, entendiendo que la realidad nunca es fija e inamovible. Es importante que no perdamos de vista que la evaluación formativa que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana tiene que ver con los procesos y este programa analítico y este programa de mejora continua va a ser un proceso durante todo este ciclo escolar. Ya lo vimos en videos anteriores que en los mismos anexos ya viene la fase del diagnóstico. ¿Cuándo se va a entregar este diagnóstico, colegas? Finales de septiembre. Entonces, en estos días obviamente no va a haber tiempo para hacerlo todo, vamos a irlo desarrollando durante el mes de septiembre. Entonces vamos a ver cómo hacerlo de acuerdo con las orientaciones y posteriormente un ejemplo que realizamos para que ustedes puedan tener una mejor ejemplificación. Bueno, entonces recuerden analizar, cambiar y transformar. La lectura de la realidad siempre es importante. Uno, que hay una comunicación asertiva en el colectivo docente, colegas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que una sola persona venga y nos diga esta es la problemática, por ahí no es. Tenemos que dialogar, tenemos que transformar ese paradigma donde uno o dos nada más trabajan. Aquí nos tenemos que poner inmersos todos para tener esa comunicación asertiva sobre las problemáticas que tenemos. Ya que hablamos, platicamos y tenemos más o menos qué problemáticas son, vendría la número dos. De acuerdo con nuestras orientaciones, tenemos que discernir, es decir, ir eligiendo en cuáles podemos tener realmente esa profundidad y cuáles están fuera de nuestro alcance. Número 3, tenemos que irlo relacionando con los ámbitos o los aspectos que está manejando la nueva escuela mexicana y no hay que perderlo de vista. Número 4, procesos. Recuerden, es una toma de decisiones, maestros. Este programa de mejora continua y el programa analítico al final es un proceso, está sistemático, lleva una serie de pasos, pero todo encaminado a toma de decisiones. Y por último, pues ya es la conclusión de esta lectura de la realidad que se va a reflejar en las problemáticas que elegimos para nuestro diagnóstico. Es importante estos cuatro pasos, perdón, estos cinco pasos para hacerlo correctamente. Ok, bueno, recordar que esta herramienta ya viene en las orientaciones y no hay que perderlo de vista porque tenemos que analizar, cambiar y transformar. Dice así, la lectura de la realidad es un ejercicio participativo de toda la comunidad escolar, es decir, docentes, familias, estudiantes. Permite reunir información relevante y suficiente. Se alimenta de diversas fuentes.
Su principal insumo es lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día con día. Por eso, colegas, yo sé que en las redes sociales ya se están comercializando ejemplos de programas analíticos y de PMC, pero no. Solamente nosotros como docentes conocemos nuestra realidad, sabemos lo que experimentamos, entonces no vayan a caer en ese error de comprar esbozos, de comprar actividades. ¿Por qué? Porque tiene que venir del centro de nuestra escuela hacia alrededor de nuestra comunidad. ¿Y quién conoce mejor nuestra escuela? Pues nosotros, colegas. Entonces, por favor, tiene que partir de ahí. Y para eso nos dan esta guía en las orientaciones que se me hizo bastante interesante. Aquí, por ejemplo, nos manejan en la parte de color rosada el contexto regional, nacional e internacional, donde, por ejemplo, viene política nacional, conflictos armados, etcétera. En la parte azul verdosa viene el contexto comunitario, donde vienen, por ejemplo, medios de transporte, actividades de recreación, saberes comunitarios, etcétera. En color morado viene la parte escolar, donde por ejemplo viene la carga administrativa, infraestructura, equipamiento, etcétera. Y en el aula viene por ejemplo el uso de los libros de textos gratuitos. Aquí es donde tenemos que ir, ojo, escogiendo si es que tenemos alguno que nos parece interesante y si no hay alguno, nosotros podemos ponerlo. ¿Por qué? Porque estas son orientaciones. No es necesario que agarremos una de ahí. Si alguno nos sirve, pues adelante. Y si no, pues podemos escoger alguno otro diferente. Y una vez que ya lo tenemos, pues podemos hacer esto muy sencillito. Ya tengo mi contexto regional, nacional e internacional, ya me comuniqué con mis compañeros, ya vimos las problemáticas y si hay una que queremos abordar, pues podemos colocarla. Igual comunitario, ya vi los ejemplos que hay, si hay una, dos o tres problemáticas, puedo colocarlo. ¿Por qué? Porque como lo vimos en los pasos anteriores, tenemos que discernir, tenemos que ir escogiendo de todas las opciones de problemáticas que tenemos, pues las más viables. Lo mismo para contexto escolar y para contexto de aula. Esto nos va a ayudar a saber cuántas problemáticas tenemos, pero eso no significa que tengamos que abordarlas todas. Nosotros las vamos a poner para analizarlas, debatirlas y ir eligiendo cuál de ellas nos vamos a quedar. Para que al final, como decían las orientaciones, no es saturarnos de problemáticas porque si no va a ser muy complicado. Tenemos que elegir unas cuantas para nuestro PMC y que va a ir de la mano con nuestro programa analítico. Ahora sí, importante, el colectivo docente decide su estructura, contenido y extensión. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas y se actualiza cada vez que lo requiere. Por eso, una vez que ya tenemos esa tabla, tenemos que dialogar para definir cuáles van a ser realmente relevantes y significativas y así discernir con cuál nos vamos a quedar. Muy bien, y hay que recordar que hay tres aspectos que nos mencionan las orientaciones que no hay que perder de vista. La primera son qué aspectos vamos a analizar, sobre qué, las problemáticas. Segundo, tenemos que regresar a la pedagogía de la pregunta. Vamos a preguntarnos cómo se relacionan esas problemáticas en los ámbitos y en la escuela para poderlas discernir. Vamos a generar preguntas para ir sabiendo cuál va a ser la problemática que vamos a desarrollar y vamos a ver a través de preguntas. Y una vez que ya elegimos nuestra problemática, pues recuerden, las fuentes de información que van a sustentar esa problemática. Esos tres aspectos tienen que tomarse en cuenta para la lectura de la realidad que vamos a ir bajando en nuestro diagnóstico socioeducativo. Esto que vamos a hacer estos 3 días de consejo técnico es importante que recuerden que se tiene que ir asentando para que se vaya desarrollando en el mes de septiembre. Muy bien. Esta es la que nos mandó el gobierno federal a través de las orientaciones, donde nos manda un ejemplo. Y aquí ya podemos ver lo que les comentaba yo. Son los tres aspectos que tenemos que ir viendo. Y una vez que llenamos la primera tabla con los contextos nacionales, internacionales, comunitarios, de escuela y del aula, podemos ir haciendo esto. ¿Qué aspectos vamos a analizar? ¿Qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en este ámbito? ¿Y qué fuente de información nos puede servir? Esto viene en sus orientaciones, pueden checarlo, leerlo y guiarse para que ustedes comprendan esta estructura, la cual me pareció bastante sencilla para poder ir discerniendo sobre las problemáticas que tenemos. Entonces, una vez que ya eligieron las problemáticas y que ya hicieron sus preguntas, pues vamos a ver
que continúa. Muy bien, entonces vamos a los acuerdos. Ya tengo mi información, ya hice mi tabla, ya llené las problemáticas de acuerdo con mis contextos. Entonces, después vamos a hacer un análisis de los ámbitos que están inmersos en estas problemáticas. Ya que hice los ámbitos, ya que hice las preguntas para poder analizarlos, tenemos que ir a las fuentes y a los instrumentos que me van a ayudar y sustentar dichos ámbitos. Posteriormente, tenemos en el número 4 hacer un diálogo asertivo. ¿Por qué? Porque nos piden que una vez que ya elegimos esa problemática y ese esbozo que se va a quedar en esta primera sesión de consejo técnico fase intensiva, tenemos que hacer una narrativa de cómo vamos a unir nuestro proceso de mejora continua a través del programa con nuestro programa analítico. Y muy importante, no hay que perder de vista la temporalidad. Entonces, así sería esa mecánica para ir relacionándolo de acuerdo con las orientaciones que nos compartieron de manera general a todos los docentes de educación básica. Bueno, recuerden, maestros, aquí lleva un ejemplo de, por ejemplo, de alguna actividad que podemos hacer y va a haber colectivos docentes que van a ir muy avanzados y que ya van a poder incluso dar estos pasos. Este es un ejemplo muy sencillo, espero te sirva. Recuerden que el programa de mejora continua nos pide que analicemos aquellas acciones que provocan que el tiempo para el trabajo pedagógico se reduzca. Es lo que tenemos que analizar. Y aquí, por ejemplo, te presento tres opciones. Falta del dominio de operaciones básicas, retardo o ausencia recurrente de estudiantes, falta de la comprensión lectora. Y una vez que ya tenemos esas problemáticas que ya les debatimos, que ya hicimos sus preguntas, pues bueno, vamos a ponerlas inmersas en nuestro programa analítico, el cual que nos pide que sea significativo para que los muchachos realmente lo aprendan, el famoso aprendizaje situado. Y ya estaríamos entrando a la fase número 1 de lo que nos pide el programa. Ok, ahora sí, vamos a tomar como rápido ejemplo la falta de comprensión lectora. Entonces hay que recordar que el proceso de mejora continua tiene 8 características y tenemos que ver si esta problemática que estamos analizando puede estar inmersa en estas 8. Por ejemplo, ¿se puede tener un avance progresivo con los programas de lectura? Pues sí. ¿Es gradual, es decir, hay una temporalidad? Claro que sí. ¿Podemos generar una serie de pasos para ir mejorando la comprensión lectora? ¿Es sistemático? Eso quiere decir que sí. ¿Es diferenciado? Pues sí, porque tenemos diferentes fases de trabajo de acuerdo en la educación básica. ¿Es territorial? Pues claro que sí, porque estamos contextualizando. ¿Es participativo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a poner inmerso no solamente al colectivo docente, sino también a la comunidad en general. ¿Es dialógico? Sí, porque está permitiendo una comunicación entre pares. Y por último, tiene que ser integral porque estamos buscando eso, el desarrollo integral de los estudiantes. Y como vemos, esta problemática pues cumple con las 8 características del proceso de mejora continua. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Ya tengo mi problemática comprensión lectora. Venimos los ejemplos de las preguntas, por eso esta pedagogía es importante no perderla de vista. Por ejemplo, la escuela puede atender la problemática con los recursos con los que cuenta, es decir, hay biblioteca o por lo menos hay libros de aula o hay en la comunidad un espacio dedicado a la lectura de comprensión lectora. Entonces, si es eso, podemos ir atendiéndolo. ¿Es un ámbito de la competencia de la escuela? Pues yo considero que sí. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora es fundamental para el buen desarrollo de los estudiantes en su trayecto formativo en la escuela. Una vez que ya hicimos esto, pues podemos continuar con la siguiente, que sería esto. ¿La problemática afecta el aprendizaje y desarrollo integral de las y los estudiantes? Yo considero que sí, porque si no comprenden lo que en los estudiantes, pues van a tener una poca apropiación de las más asignaturas que nos exigen esa comprensión. ¿Afecta sus trayectorias educativas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no tenemos un desarrollo integral. ¿Y podría incrementar el abandono escolar? Pues claro que sí, porque muchos muchachos al no encontrarle sentido a la escuela por tener una deficiente comprensión lectora, pues terminan por abandonar la escuela. Entonces, seguimos con esta pedagogía de la lectura. Y ahora sí, vamos a ver
cómo esta misma problemática se va a relacionar ahora con los ámbitos. Recuerden que tenemos estos y cómo vamos a irlos relacionando. Pues bueno, número uno, obviamente la comprensión lectora se ve reflejada en el aprovechamiento de nuestros estudiantes. Tal vez esté inmersa de que como el muchacho o el estudiante no comprende leer, pues por eso no quiere asistir a la escuela. Obviamente tiene que ver con nuestra formación docente. Tenemos que capacitarnos. ¿Para qué? Para que tengamos mejores estrategias y podamos diferenciar el aprendizaje y mejorar la comprensión lectora en cada uno de nuestros estudiantes, serlo un poco más personalizado. ¿Esto va a influir en nuestro plan y programa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si hay un avance significativo, podemos ir avanzando a más contenidos y a más PDA y no estarnos regresando a retroalimentar constantemente. Y ahí es donde entraría nuestro programa analítico. ¿Para qué? Para irlo poniendo inmerso en estos ámbitos socioeducativos. Nos exige más que nunca la participación de la comunidad, así es. Entonces, eso es importante porque ahora sí, hoy más que nunca, padres y madres tienen que estar presentes y obviamente también tendría que ver con el desempeño de la autoridad escolar al pedir su apoyo y la infraestructura que es la parte de la escuela donde desarrollaríamos esta problemática. De esta manera, si se dan cuenta, esta problemática de la falta de comprensión lectora se relaciona con más de un ámbito de los que menciona el PMC y a su vez nos puede salir de la mano con el programa analítico para su mejor desarrollo. Y ahora sí, la comprensión lectora. Esta problemática requiere una planeación con objetivos, metas y acciones a mediano y largo plazo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es algo que no se genera de un día para otro y tenemos que ir respetando los trayectos formativos. Y recuerden que las fases del PMC, pues estamos en un diagnóstico, la cual ya hicimos. La planeación es donde entrarían los objetivos, metas y acciones. Posteriormente ya vendrá la implementación, seguimiento y la comunicación de avances y logros. Ahora sí, vamos con la fase número 2, con la objetivos, metas y acciones, que es nuestra planeación. Ahora sí, recuerden, los objetivos tenemos que utilizar el verbo en infinitivo, especificar la acción, establecer la finalidad y concluir un indicador de logro. Para fines prácticos, ¿cómo podría ser de manera muy general este objetivo? Ok. Por ejemplo, fomentar mediante prácticas sociales del lenguaje acorde a la comunidad educativa perteneciente a la secundaria general, ahí pondremos los datos de la escuela, el interés y el gusto por la lectura durante el trayecto formativo, fase 6, que estamos hablando de secundarias. Eso nos permitiría tener un proyecto a largo plazo, porque con los niños que entran ahorita en este ciclo escolar a primer grado, se podría ver su avance una vez que salgan de tercero de secundaria. Estamos hablando que serían 3 años de trayecto formativo que nos permitiría medir nuestro avance. Esto se podría replicar en qué? En las demás fases, por ejemplo, en primaria la fase 4 y la fase 5 se podrían ligar para ver realmente si hay un avance con estos muchachos en su trayecto formativo, así como en los demás subniveles de educación básica. Esto es un ejemplo muy general de cómo podremos ir redactando. Ya que tenemos el objetivo, pues tenemos que basarnos en la meta y recuerden que para redactar una meta efectiva se recomienda que sea concreta, alcanzable, medible y demostrable. Para redactarlas deben tomarse los objetivos teniendo muy claro el propósito, el para qué, y especificar qué o a quién se aplica la meta, qué va a medir, cuál es el cambio que se espera, en cuánto tiempo se va a cumplir esa meta y sobre todo el indicador o evidencia que nos va a manifestar esa meta. Y todo basado en este objetivo que ya redactamos y ya estaremos cumpliendo la fase 2. La acción, dice, las acciones son las que hacen la realidad las metas para lograr los objetivos que se han planteado. En su formulación se debe incorporar descripción de la acción, tiempos y responsables y recursos y todo para cumplir el objetivo que ya tenemos. Entonces, colegas, a manera muy general, este sería una forma de hacer el programa de mejora continua. ¿Por qué? Porque ya tenemos la problemática que está aquí, iniciamos aquí con el color azul, posteriormente ya están los ámbitos, el objetivo, la meta, la acción, la evidencia que voy a generar, el instrumento que me va a ayudar a medir esa evidencia y la participación de mi comité de planeación y evaluación. Ahora sí, ya que tengo todo esto, ¿cómo lo
relaciono con mi programa analítico? Pues lo haría de la siguiente manera. Pongo mi nombre de proyecto, mi campo formativo o disciplina, los contenidos y PDA que me van a ayudar a tener una mejor comprensión lectora, la metodología que voy a ocupar, llámese STEAM, llámese ABP, etcétera, los ejes articuladores que me van a ayudar, el escenario que va de la mano con los ámbitos de aula, escuela, comunidad, etcétera, y importantísimo la temporalidad. Y de esta manera podrían ir relacionando mi programa de mejora continua con mi programa analítico. Recuerden, no hay recetas, este solamente es un ejemplo. Espero que les ayude para que estos días puedan ir trabajando y puedan ir sacando esas problemáticas y posteriormente las puedan ir relacionando a través del mes de septiembre para relacionarlas con su programa analítico y solamente hacer un solo trabajo y no saturarnos como docentes. Espero les haya servido mucho. Soy el profe Oscar, te invito a que me sigas en mis redes sociales para que juntos hablemos de docencia.